Hola, ¿qué tal? Yo soy Nicolás Prуда y hoy vamos a hablar sobre los principios del sistema procesal no penal en el Ecuador. El principio de la oralidad. Este principio nos redacta acerca de todos los procesos que son llevados a los órganos jurisdiccionales que serán resueltos o expuestos de manera oral. En el artículo 168, numeral 6 de nuestra Constitución señala que la sustentación de los procesos de todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevarán a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. En la actualidad, el principio de oralidad es la base del proceso acusatorio, que tiene como mayor fluidez la comunicación, que justifica la esencia del proceso oral en el derecho penal, de tal forma que la oralidad, la inmediación y la concentración adquieren mayor dimensión a medida que la oralidad es considerada como instrumento imprescindible en el ordenamiento jurídico penal. Sin embargo, estos argumentos han sido considerados como garantía de justicia. En el sistema oral permite una mayor confianza en la actividad del juez, dando así una fiscalización de la actuación en las audiencias realizadas al público, en donde el juez conocerá en forma directa con las partes y la prueba, en la que es la exigencia del principio de inmediación procesal. Pero en el caso de que la prueba no convenza al juez, se puede solicitar una nueva práctica de prueba para así poder garantizar una resolución imparcial. La oralidad se ha convertido en la realización de la correcta justicia, permitiéndole a los tribunales decidir sobre la base del conocimiento directo, de la prueba de la comunicación con las partes en un aspecto de igualdad, mediante el desarrollo de la contradicción en dicho acto, o debiéndose verificarse su convicción, evitando así cualquier sospecha sobre los posibles arbitrariedades. Ese sería el principio de la oralidad. El principio dispositivo. En este principio se retribuye a uno de los inicios para proceder a formular un proceso, en este caso formular una demanda, y en ella el cuerpo de una demanda, las peticiones y demás. Azula Camacho refiere que las partes son el sujeto activo del proceso, ya que sobre ella recae el derecho de iniciarlos y de determinar su objeto, mientras que el juez simplemente es pasivo, pues solo se dirige al debate y decide la controversia. El principio dispositivo también es el que confiere a las partes la iniciativa del proceso, así como su impulso. Esto se fundamenta en que el proceso es de las partes y que el juez es un mero espectador del proceso del mismo. Por otra parte, este se confiere como un papel pasivo, en donde es como un antítesis de lo anterior que se presenta como un principio inquisitivo o acusatorio, en que se confiere al juez no solo la iniciativa del proceso, sino también la conducción del mismo y la investigación de los hechos. En el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial nos dice que son principios dispositivo, de inmediación y de concentración, donde nos dice que todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada y que las juezas y los jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como el objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas y ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. Esto quiere decir también que en los procesos que se versen sobre las garantías jurisdiccionales, en este caso se debería constatarse de que sobre la vulneración de los derechos que no fuera expresamente invocada por los afectados. Las juezas y los jueces podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución que se expidie. También
Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que conozcan de la causa, donde se procederá a reunir la actividad procesal en menor cantidad posible de actos para lograr la concentración que contribuya a la celeridad del proceso. En este caso, esto ha sido el principio dispositivo. El principio de la inmediación. Este principio es muy importante ya que mi país se lo respeta. Este principio nos menciona acerca sobre la presencia de las partes, tanto como el accionante y como el accionado. Los dos son, con sus respectivos representantes, deben estar presentes en todos los procesos para poder dar una solución. Esto se los encuentra en el artículo 75 de la Constitución ecuatoriana y en el artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este principio de inmediación importa en el que el juez debe elaborar la sentencia de acuerdo con las impresiones personales que se obtiene del acusado y de los medios de prueba, así como la declaración de los testigos que no pueden ser reemplazadas, sino que este principio, por la lectura de una acta, ha sido elaborada por un juez comisionado o de exhorto. En esta parte, la inmediación hace relación con el derecho al ser oído, que está estipulado, como ya lo había mencionado, en el artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde se expresa que toda persona tiene derecho a ser oída o a ser escuchada con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, en donde un juez o tribunal competente, independientemente de que sea imparcial, establecido con autoridad por la ley, es la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de cualquier acusación penal formulada contra ella. Para la determinación de sus derechos y obligaciones en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Esto significa que a través, en este caso sería a través de un proceso escrito que no se puede garantizar plenamente este derecho, es por cuanto en la inmediación propia del sistema oral se presenta una interacción directa e inmediata entre las partes y el juez de la causa en el examen y contraexamen de las pruebas del proceso. Y es por ello que esta decisión judicial se fundamenta en la información en la que se recepciona en la audiencia. Este caso sería el principio de inmediación. El principio de contradicción. Este principio exige que ambas partes tengan el mismo derecho en cuanto a ser escuchados y de practicar pruebas con la finalidad de que ninguna de las partes se encuentre indefensa frente al otro. El principio de contradicción se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la prueba y al principio de la igualdad, en razón de que las pruebas son que se controvierten en el proceso y la fase de la actividad probatoria que recae sobre las partes. Así como el juez tiende a la búsqueda de la verdad, obedeciendo a un imperativo el orden constitucional. Como en el debido proceso debe ser desarrollado a través de la iniciativa del órgano jurisdiccional, en donde esta realización de la prueba no rompe con el derecho, sino que las partes tienden a practicar las pruebas pertinentes, puesto que el reconocimiento de ese derecho no importa el otorgamiento de un monopolio respecto de la prueba. Esto quiere decir lo que es el principio de contradicción. El principio de motivación. Este principio es muy importante, ya que dentro de una resolución el juez tiene que dar una explicación de por qué se determinó el veredicto. También se debe fundamentar acorde a las pruebas, los hechos, las normas, los principios, la jurisprudencia, la doctrina, los tratados internacionales. También tiene que justificar. Todo esto deberá tomar en cuenta el juez y deberá motivarlo. En el artículo 89 del Código General de Procesos y en el artículo 30 del Código de la Función Judicial. En el artículo 89
del Código General de Procesos nos habla sobre la motivación, donde dice que toda sentencia y auto serán motivados bajo pena de nulidad. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación ante los antecedentes de hecho. Las sentencias de motivación expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas como la interpretación y aplicación del derecho. La nulidad por falta de motivación única y exclusivamente podrá ser, en este caso, alegada como fundamento del recurso de apelación o causal, en este caso de un recurso de casación. El principio de motivación tiene que toda decisión que se tome debe contener una adecuada motivación fundamental como en los hechos, la interpretación de las normas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y el razonamiento realizado por la instancia respectiva según el caso. En este caso, motivar las sentencias es un precepto recogido en muchas constituciones, bien expresamente implícito en la noción del debido proceso. Tal es así como en nuestra Constitución, que se encuentra estipulada en su artículo 139, inciso 5, que prescribe que son principios y derechos de la función jurisdiccional, de la motivación de las resoluciones judiciales. En este caso sería que constituye al conjunto de razonamientos, de hecho y de derechos relacionados por el juzgador, en los cuales apoya su decisión. En este caso, esto sería lo que sería el principio de la motivación. El principio de congruencia. Este principio es importante ya que este tiene concordancia con un principio ya antes mencionado. Cabe reconocer que es de total importancia, ya que se habla que el juez deberá resolver acorde a lo que ya se ha presentado dentro de un caso. En el principio de la congruencia es el sistema procesal no penal ecuatoriano, donde impone la obligación de los juzgadores de dictar sus fallos en base a los elementos de hecho y de derechos, así como las peticiones que han sido formuladas por las partes. El ordenamiento jurídico nacional, así como en este caso la abundante jurisprudencia, existe y ofrece un marco interpretativo adecuado. No obstante, diversos son los jueces y las juezas que no son congruentes a la hora de dictar las resoluciones judiciales, afectando con ello la tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica, donde se ha demostrado que los juzgados de primera instancia, así como las cortes provinciales, se han dictado fallos en que la normativa jurídica aplicable no ha sido congruente con los hechos que se han motivado en el proceso. En el artículo 92 del Código Orgánico General de Procesos nos dice que la congruencia de sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con los puntos de la materia del proceso. Resolverán sobre las peticiones realizadas por las partes y decidirán sobre los puntos litigiosos del proceso. Esto quiere decir que nos da un importante conocimiento, y esto es lo que se ha hablado del principio de la congruencia. El principio de concentración. Este principio busca que haya menos incidentes y que este proceso sea menos tardío, que en el proceso sea más rápido y eficiente al momento de dar un dictamen resolutivo. Todos los clientes esperan un caso rápido y buscan la solución en el menor tiempo posible. El principio de concentración se define como la posibilidad de ejecutar la máxima actividad de procedimiento en la fase oral,
Todo el material obtenido en la investigación se encuentra en el juicio oral a fin de la actividad probatoria se desarrolle en una audiencia única y en el menor de las sesiones. En la audiencia de juicio oral se concentran actos procesales como los alegatos, pruebas y resolución. En esta sentencia, de la sentencia 543 del 2011, se aplicó el principio de concentración en virtud de las cuales las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global durante la etapa del procesal, en donde, donde este es de corta duración, donde otorga al juez una división de conjunto que se le permitirá fundamentar sus decisiones en totalidad de las pruebas existentes. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención y esto ha sido el principio de concentración y los principios. Muchísimas gracias.